voy a conversar en estos 15 minutos un poco sobre un tema que cada vez estamos abordando con mayor frecuencia y es una variante de esta patología que nos preocupa a todos los que manejamos la valvulopatía aórtica. Vamos a hablar un poquito de TAVI en la actualidad, qué estamos haciendo, qué nos preocupa y qué estamos haciendo en los pacientes que tienen anatomía bicúspide. Estos son mis conflictos de intereses. Pues no es para ninguno, es un secreto saber que la valvulopatía aórtica bicúspide la diagnosticamos con mayor frecuencia en la actualidad porque tenemos mayor disponibilidad de la ecocardiografía. Hemos llegado a evaluar a pacientes que tienen un rango de edad entre 40 y 65, 70 años, que ya cuando lo observamos, ya cuando hacemos el diagnóstico de estos pacientes, ya encontramos que tiene una patología cardíaca avanzada. Y entre el 0.9 y el 2% de la población tiene una valvulopatía aórtica bivalva, que incluye tanto estenosis como insuficiencia, y actualmente representa el 5% de todos los casos que van a TAVI. Yo creo que esta data es más para la población europea. En nuestra población, la valvulopatía aórtica bivalva está en mayor frecuencia y el 50% de los que van a reemplazo valvular aórtico quirúrgico son con anatomía bivalva. La anatomía bivalva puede ser, según la clasificación de Sievers, en una bivalva propiamente dicha, cuando tiene dos senos, el coronariano derecho o el izquierdo, que no tiene RAFE. Esa es catalogada tipo 0 porque no tiene RAFE. La tipo 1 es cuando tiene un RAFE que puede estar entre la izquierda y derecha no coronariana y otras, y así se cataloga en 1A, 1B. O muy poco frecuente es la tipo 2 cuando tiene dos RAFES. ¿Okay? Pues ¿a qué nos presentamos? ¿Por qué esta patología es considerada tan problemática? Porque todos siempre es un reto cuando hablamos de anatomía bivalva, tanto para cirugía como para los representantes de la hemodinamia estructural, porque el RAFE puede estar siempre dentro, cuando es una bivalva tipo 1, ese RAFE puede estar calcificado o no está calcificado, pero lo primero que encontramos es que el anillo es muy irregular. La medición del anillo, la organización del anillo para el deployment de la válvula es más complejo por la irregularidad, ya pierde esa formación ovalada. Además, siempre está acompañado en gran cantidad, en la mayoría de las veces, por una calcificación severa que se va dentro del anillo hacia la unión sinotubular, pero también hacia el tracto de salida, hacia la aorta. ¿Okay? Vemos dilatación de la aorta, tanto de la raíz aórtica como de la aorta ascendente, incluso algunas veces hasta el callado, y se horizontaliza. Un gran porcentaje de los pacientes que tratamos con aorta bivalva también adicionalmente tienen una aorta horizontal. Entonces, tenemos una patología que tiene un anillo irregular, calcificación excesiva, dilatación de la unión tubular, de la raíz aórtica y de la aorta ascendente. En nuestra población, además de este problema, nos enfrentamos a que cuando ya evaluamos al paciente, tiene dilatación del ventrículo izquierdo y una disminución de la fracción de eyección. Esa es nuestra realidad. Nuestra realidad es que el paciente ya viene pues en combo, y muchas veces esta patología, cuando la diagnosticamos, no hay ninguna duda que tiene que ser evaluada por el Heart-Team y probablemente debe tener indicación de cirugía cardíaca, pero en nuestro medio ya el paciente viene con 20 de FEBI, viene con una calcificación severa, el ventrículo está dilatado, por lo cual ya no es candidato para lo mismo. Es nuestra realidad, pero así es esto, ¿no? Esto es una lámina para demostrarles que los pacientes que tienen calcificación severa del anillo, calcificación del RAFE, tienen peor pronóstico a los pacientes que tienen menos calcificación. ¿Qué dicen las guías en la actualidad? Pues las últimas guías americanas de cardiología dan una indicación 2B a los pacientes que tienen una valvulopatía bivalva con estenosis severa. Y se debe considerar en aquellos casos donde la cirugía
pues está contraindicado. Los europeos hace un año publicaron los últimos guidelines para el manejo de cardiopatía estructural y encontramos que la valvulopatía aórtica en menores de 70 años debe ser evaluada por el grupo de cirugía cardio, pero fíjense que también hablan de anillos hostibles, tracto de salidas calcificados, anillos con dimensiones irregulares, ¿ok? Por lo cual, y dilatación de la aorta ascendente con aneurisma de la aorta ascendente. Esto no es una realidad que es ajena para nadie, esto es nuestra realidad, ¿ok? ¿Y por qué? Porque estos estudios que se hicieron para evaluar la anatomía bivalva y el tratamiento percutáneo en poblaciones jóvenes, que son en el Evolut Low Risk, también en el Partner 3, no incluían pacientes con valvulopatía aórtica bivalva. O sea, prácticamente la población que incluían era muy pequeña o lo excluían del estudio para tratar de optimizar los resultados y optimizar la menor tasa de complicaciones periprocedimiento y resultados a largo plazo. Entonces nadie quería tratar la valvulopatía aórtica bivalva, incluyendo los estudios, hasta que ahora sí vamos a comenzar a ver ciertos estudios que son publicados del 2020, del 2024, 2025, donde sí incluyen esta población de pacientes y nos van orientando un poco más sobre este escenario. ¿Ok? Es por eso que en el Landmark Trial, que fue uno de los estudios mejor organizados en la actualidad, donde se comparan las 3 plataformas que utilizamos en válvulas autoexpandibles y válvulas balón expandibles, como fue Edwards, como fue Medtronic con su Evolut, la Evolut Pro, encontramos que la población que se incorpora a este estudio es de aproximadamente un 6 a 7%. Eso también ocurrió en el Compare-TAVI cuando se compararon las 2 plataformas balón expandible que utilizamos en la actualidad. Vean que la población es aproximadamente 10%. Es una población muy baja, pero se logró machar en este estudio Tritón, que es un estudio multicéntrico retrospectivo, que tiene una estenosis aórtica bicúspide con una contraindicación absoluta para la cirugía. Este es un estudio que fue interesante porque machaba la población de pacientes. No había una alternancia entre los dos grupos, entre los grupos poblacionales que estudiaron. Entonces encontramos que de los 360 pacientes que se ingresaron al estudio y que se lograron machar en cuanto a la calcificación, en cuanto al tipo de aorta bicúspide, en cuanto a la fracción de eyección y otros parámetros, ¿okay? Se organizaron en una población donde se incluían en pacientes para Edwards con la SAPIEN S3, MyValve para Merrill y para el Evolut Pro Más en Medtronic. Incluyeron la mayor población, eran bicúspides tipo 1, que es la frecuencia que encontramos con mayor preponderancia en nuestra población, y que evaluamos la tasa de éxito del procedimiento y del dispositivo. Vean los resultados. Los resultados fueron que los pacientes, que la tasa de éxito fue prácticamente del 100% para los 3 grupos. Más se predilataron en el grupo de la autoexpandible. Es bastante frecuente que tengamos que predilatar más en este tipo de plataforma, en la autoexpandible, perdón. Se posdilataron más también en ese grupo, pero uno de los rangos que fue muy importante es la evaluación del implante del tamaño de la válvula. ¿Por qué? Porque las plataformas que tenían válvulas intermedias lograban tener mayor sizing en cuanto a la decisión de qué válvula íbamos a encontrar. Y vemos que las válvulas L y las válvulas de mayor tamaño, que son anillos más grandes, fue los que tenían mayor proporción de pacientes. Los resultados: embolizaciones fueron muy pocas con el grupo de autoexpandible, pero no hubo oclusión coronaria, no hubo ruptura del anillo, que es algo que nos preocupa con mucha frecuencia, no hubo disección aórtica, no hubo conversión a la cirugía y solo muy pocos, ¿okay? Encontramos que tenían inestabilidad hemodinámica con un éxito técnico en el procedimiento que fue cercano al 95 al 100%.
Entonces, esto nos alumbró un poco y nos dijo, pues si tratamos a los pacientes que tenían una aorta bivalva, teníamos mejor tasa de éxito cuando lo manejábamos percutáneamente. Los resultados a 30 días, ya vimos que hay seguro. Ahora, ¿cuáles eran los riesgos que teníamos? Los riesgos que teníamos eran que la tasa de marcapasos era mayor con las válvulas autoexpandibles, al igual que las fugas perivalvulares, que es otro de los escenarios que nos preocupa, era mayor en la tasa de las autoexpandibles cuando se comparaba con las balón expandibles. Entonces, nos preocupa que cuando hacemos un caso bivalva, pues que el anillo se rompa, que haya fugas perivalvulares y que tasa de marcapaso quede este paciente, ¿ok? Porque ya hay una calcificación excesiva y ya además de esto, el paciente se le va a colocar una válvula anular, donde los resultados tienen que ser más óptimos porque son población de pacientes mucho más jóvenes. Entonces, no es lo mismo que implantemos una válvula en un paciente de 80, 85 años que un paciente de 60. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar de tener unas tasas de éxito periprocedimiento mucho más óptimas. Y ser óptimo no quiere decir que la válvula se puede implantar y que el paciente salga de sala sin que tenga un riesgo de mortalidad, sino que tenga mejores gradientes, que tenga mejores velocidades y que la tasa de fugas perivalvulares sea menor. Este es otro estudio que fue publicado recientemente, el año pasado, pero en Estados Unidos. El estudio anterior fue un estudio europeo, multicéntrico, retrospectivo, con pacientes de las mismas características. Se machó también, aquí se compararon válvulas balón expandibles versus autos expandibles y el punto final fue mortalidad total y accidentes cerebrovasculares. Y vean que de toda la población de pacientes, que fue 1.400 pacientes que fueron distribuidos en los dos grupos, la tasa de mortalidad fue menor del 5% y la tasa de accidentes cerebrovasculares fue menor del 4%, sin diferencias estadísticamente significativas. La tasa de implante de marcapaso fue mayor en el grupo que hizo válvulas autoexpandibles y la tasa de anillos, de ruptura del anillo fue mayor para las balón expandibles. Aquí vemos cómo es el número de complicaciones entre muerte y la línea azul es mayor, de 15% fue mayor la tasa hacia el grupo de autoexpandible en comparación con los balones expandibles que fue menor. Y volvemos a encontrar que la regurgitación fue moderada a severa en mayor preponderancia en el grupo del autoexpandible. Entonces ya vemos que hay una diferencia entre el implante de un tipo de válvula versus el otro. En este estudio lo que vemos, cómo a largo plazo, qué resultados nos permiten optimizar pues, el implante en relación al tipo de válvulas bicúspides. Encontramos que las válvulas bicúspides tipo 0 y las válvulas que son tipo 1 tienen menos tasa de complicaciones en comparación a las válvulas que son tipo 2. Que aunque tienen menor frecuencia, menor incidencia, tienen mayor tasa de complicaciones. Y por último, ¿qué tanto tienen fugas paravalvulares? Cuando hablamos de válvula bicúspide y tratamiento percutáneo, siempre se nos viene a la mente qué porcentaje de estos pacientes pueden hacer fugas perivalvulares. En este estudio, que fue también un estudio retrospectivo, nos dijo que la tasa de insuficiencia en estos pacientes leve es del 90%. O sea, el 90% puede tener una insuficiencia leve en el tratamiento percutáneo. Moderado, solo el 7%. Y severo, menos de 1%. Es decir, que la tasa de leak perivalvular en esta población tiende a ser leve. O sea, no vamos a tener un resultado que sea completamente sin fuga perivalvular. Pero lo bueno del estudio es que a pesar de que tenemos algo de fuga, la mayor proporción de pacientes tienen regurgitación leve. ¿Y qué predictores nos dicen antes de planificar el procedimiento que puedan tener fuga perivalvular? Pues cuando el anillo es más irregular, cuando la calcificación es severa, es mayor de 1500, 2000, cuando lo vemos en la tomografía, en el trimensio, cuando esta calcificación se extiende al tracto de salida, cuando implantamos válvulas
autoexpandible, tenemos mayor predisposición de que tengamos fuga perivalvular, y cuando el implante de esta válvula, que en el diseño del procedimiento, en el planning del procedimiento tiende a ser alta, quede demasiado alta, por encima del plano valvular. El implante quede por encima del plano valvular. Pero lo que sí sabemos es lo siguiente: si nos queda con regurgitación moderada o severa, el riesgo, la tasa de eventos es mucho mayor cuando la comparamos cuando la insuficiencia es residual y es leve. Entonces, ¿qué nos llevamos a casa? ¿Qué tips tenemos que planificar a la hora de tomar en cuenta un paciente que tengamos con insuficiencia, con estenosis aórtica severa, bivalva, que no sea candidato para cirugía en nuestra población de pacientes? Que tenemos que predilatar. Hay que predilatar la válvula, ¿ok?, para modificar nuestro anillo y tratar de hacer un buen landing zone para el deployment. Lo segundo, tratar de que el oversizing que planifiquemos cuando decidamos qué válvula vamos a colocar esté entre el 0 y el 5%, dependiendo de la calcificación y depende de la extensión del calcio hacia el anillo. Entonces, no podemos planificar un oversizing mayor del 8 o 10% en bivalvas. Tiene que ser entre el 1, más bien undersizing, hasta el 3 al 5%. Lo otro es el nivel de implante. Como ven acá, tenemos que tratar de que los implantes sean muy, muy altos, casi al ras del anillo. ¿Para qué? Para que cubra toda la superficie anular, para que haya una buena relación con el plano intercomisural y así evitemos el riesgo de fuga perivalvular y disminuya la tasa de marcapaso por compresión del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Predilatar, hacer un oversizing, y ahora tomamos muy en cuenta que tengamos que inmediatamente que implantemos la válvula, con el mismo balón que la implantemos, tratar de postdilatar para hacer un double tap y así optimizar que toda la falda inferior pueda cubrir el sello del anillo y de la calcificación y evitar el riesgo de insuficiencia. Entonces, para concluir, decimos que la estenosis aórtica bicúspide sí es una patología mucho más frecuente. Hay centros y hay países donde hay mucho más bicúspide que incluso tricúspide. Ya estamos tratando pacientes cada vez más jóvenes. Los pacientes tienen algo de rechazo para el tratamiento quirúrgico, ya se informan mejor y dicen, ya, pues prefiero que me hagan un procedimiento mínimamente invasivo, Entonces, nuestro reto en estos pacientes es tratar de hacer implantes mucho más óptimos, y por eso cubrimos una población que antes no abarcábamos, que eran las válvulas bicúspides. Es muy importante la planificación del caso, sigue siendo esencial para lograr resultados óptimos, lograr tratar de tener siempre cuáles son los escenarios que se nos pueda presentar en estas poblaciones, escoger mejor la válvula, tamaños que nos permita lograr un oversizing que sea adecuado, no forzar el tamaño de la válvula, no poner un poco más grande. Siempre la planeación tiene que escogerse a la válvula que esté un poco por debajo del tamaño del anillo para lograr una expansión más completa. El implante en relación a los últimos estudios, yo creo que esto va a modificar un poco las guías a futuro. Los nuevos estudios ya dicen que es una estrategia que es más segura y eficaz. Ya tenemos que perderle un poco más el miedo a que los pacientes, si planificamos bien el caso, el riesgo de ruptura del anillo es cada vez peor, la disección aórtica es cada vez menor, por lo cual, si diseñamos el caso, lo planificamos, logramos optimizar nuestro implante, ¿ok? Vamos a tener mejores resultados, y esos resultados también se deben a que tenemos unas válvulas que tienen nuevas generaciones, ¿ok?, donde tenemos tallas intermedias, además de tallas extra grandes, que antes no contábamos, teníamos que sobredimensionar mucho nuestras válvulas tradicionales para lograr el oversizing adecuado. Ahora tenemos válvulas 30.5, 32, incluso la nueva plataforma de MyVal tiene válvulas 35,
por lo cual no se necesita sobreexpandir la válvula, no se necesita sobredimensionar la válvula. Ahora con el tamaño adecuado podemos tener resultados óptimos y para toda nuestra población es importante contar con mayor evidencia, ¿no? La evidencia actual todavía sigue siendo limitada, la población de pacientes parece que son subgrupos tomados de estudios grandes, se toman pero no se hacen análisis directamente relacionados para la población de pacientes. Entonces, muchas gracias por su atención. Espero que esta charla sea de su agrado.